Yo creo que en este tiempo oyes de la gente muchas quejas, se quejan de todo. Yo en lo particular en mi consulta, pues los papás se quejan de sus hijos, amargamente se quejan de sus hijos. Y cada vez que yo salgo de mi trabajo, especialmente los miércoles y los viernes, digo, Dios, qué bueno ha sido conmigo, qué bueno ha sido conocerte y aprender y crecer en tu camino. Yo camino entre cojos, mancos, sordos, ciegos, literalmente, entre niños que son eternos bebés, niños que jamás le dirán a su mamá, mamá, que jamás pronunciarán papá, que difícilmente se sentarán. Y mucha gente que trabaja ahí donde yo trabajo se va frustrando día a día y yo no. Yo todos los días que me toca trabajar ahí salgo contenta, salgo reconfortada porque conozco un Dios, tengo una esperanza. Hace unas semanas una señora estaba fuera del consultorio esperándome y cuando salí a llamarle a un paciente, me dijo, doctora, solamente quiero decirle una cosa. Vengo a darle las gracias porque mi hijo ya no está con nosotros, está en un mejor lugar. Me quedé pasmada, pero vi su valentía en sus ojos, en su actitud y la abracé. Pensé que no me iba a ser sencillo y no, la abracé, le di algunas palabras de ánimo y por eso es que yo te quiero compartir hoy sobre una palabra, sobre el servir y en específico sobre el siervo. Si puedes buscar Romanos 6:22, ahí nos habla precisamente, si tú vas arriba del 6:22, vas a ver que dice un título, Siervos de la Justicia, que en otras traducciones sería Siervos de Dios. Y en el versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto santificados y como fin la vida eterna. O sea que cuando tú vienes a Dios, vienes a Cristo, aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, automáticamente te conviertes en siervo. Si tú lees el versículo palabra por palabra, no dice ahí si eres un abogado, si eres doctor, si eres un niño, si eres una mujer o un adulto mayor, no, dice simplemente, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Entonces, como siervos, Pedro nos dice en 1 de Pedro 2:16, si quieres buscarlo, en 1 de Pedro 2:16 nos dice cómo vivir como siervos. Y dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Es decir, que tú puedes hacer muchas cosas, pero no todo te conviene, como diría otro versículo. Y como estamos hablando de siervo, pues entonces hay que ver qué significa la palabra siervo. Y así, literal, siervo significa esclavo. Un siervo es descrito como alguien que está sujeto a la voluntad de su Señor y totalmente a la disposición de Él. ¿Tú y yo estamos dispuestos totalmente a su voluntad? ¿Tú y yo estamos dispuestos a hacer lo que Él pide?
cuando lo pide, donde lo pida, y no importa lo que te pida. Cuando yo conocí a Dios, unos años antes de que yo lo conociera, yo estaba estudiando la especialidad de pediatría. Y yo no caminaba, yo flotaba. Mi bata era como una especie de capa o alitas. Caminaba con la cabeza levantada. Difícilmente yo volteaba hacia abajo o hacia los lados. Si me hablabas, me tenías que alcanzar. No creas que yo me detenía para escucharte. Yo le seguía. Si acaso volteaba y decía, dígame, y le seguía. Entonces tú veías a la gente corriendo atrás de mí. No había cosa que yo no pudiera hacer. No había cosa en la que yo me pudiera equivocar. Yo no me equivocaba. Yo era infalible. Y conforme fui estudiando, cuando terminé el primer año de la especialidad, había que competir por ser el jefe de residentes. Entonces tenía que hacer muchos puntos. Y yo recuerdo una vez, así lo tengo como si lo hubiera hecho antier. Llegó un cirujano con una radiografía, la puso en el negatoscopio y empezó a preguntarle desde el estudiante más bajo en grado, lo pasaba y le decía, ¿qué ves? Y yo como la segunda, tercera vez que vi la radiografía me di cuenta de lo que había hecho. Me empecé a reír en mi interior, empecé a gozarlo porque lo gocé mucho. Siguieron pasando todos, pasaron los residentes de primer grado, incluso los que ya iban a salir. Y a mí el doctor, yo le caía bien, me dejó al último. Me dijo, a ver, Pati, enséñales. Y Patricia se paró, cual el 1.55 le permitía dirigirse. Me paré junto a la radiografía, agarré la radiografía, la bajé y la puse derecha. Estaba chueca, el doctor la había puesto chueca. Todos habían dicho que tenía no sé cuántas cosas el paciente. Imagínate cómo estaba yo. Era delgadita, delgadita, pero yo me sentía así como con una corona y una capa. Eso fue lo que a mí, a los doctores, los inclinó a que yo fuera jefe de residentes. Nunca una mujer había sido jefe de residentes. Era la primera vez en ese hospital. Desde ahí, yo me dediqué a hacerle la vida imposible a cuanto estudiante se cruzara en mi camino, a cuanto residente estaba debajo de mi mayor grado. Fui haciendo una residencia excelsa, una especialidad excelsa, alimentada por las adulaciones de mis maestros. Y mi mayor deseo era cuando me entregaran mi título, era que me dieran un papel donde dijera que había sido la mejor, que me había ganado el título de excelencia en esa residencia. Y por eso yo estudiaba tanto. Aparte de porque quería ser médico, porque quería ser la mejor. Terminé la especialidad, se sentaron todos los doctores en el hospital y empezaron a entregar los títulos. Y en el penúltimo quedaba un doctor y yo. Se levanta uno de los doctores y dice, en esta ocasión no vamos a entregar una, sino 2 distinciones académicas. Qué feo sentí. Horrible.
Nombraron a mi compañero como el primero que compartía la especialidad como mejor especialista de ese tiempo conmigo. Había ganado la excelencia, sí, pero la tenía compartida. Imagínate 3 años detrás de un título, detrás de un objetivo. Lo lograste, pero a medias, Patricia, me dije. Llegué a mi casa, me sentí horrible. Y pasó un año de intentar tener un trabajo y llegó un doctor que me empezó a buscar y me quería compartir y yo le daba la vuelta y le daba la vuelta y le daba la vuelta hasta que un día por fin encontró la oportunidad, me compartió y entonces vi el gran vacío que me había ocasionado ese objetivo. Mi capa de doctora delante de Jesús apestaba. Mis logros, el servir mi ego, el servirme a mí, el buscar ser mejor y de ayudar a otros era para sentirme bien yo. Cuando yo conocí de Cristo, mi orgullo me quedó aquí. Mi autosuficiencia se empezó a volver mi dependencia. ¿Por qué te cuento esto? Porque cuando venimos a Cristo y empezamos a ser siervos, ¿sabes que servir también te puede llevar a buscar de una manera diferente el servir y te puedes confundir? Yo me he tenido que llegar al principio a preguntar, ¿estás sirviendo a Dios para que otros te digan, ay, qué bien lo haces, uy, qué bien te salen las cosas? ¿O estás buscando la voluntad de Dios? Fue que empezara a leer este libro. Me empezó como a curar esos espacios, los empezó a llenar. Y entonces vi que el servir a Dios no es buscar lo mío propio, sino es buscar la voluntad del que me creó. La persona que me compartió, en el último día que me vio, me dijo, te voy a decir algo que no hubieras entendido antes. Tú naciste para hacer la voluntad de Él y no la tuya. Y dices tú, qué grueso. Y entonces, ¿yo en dónde quedo? Vamos a Juan 6:38. Y si tú te quedas con ese versículo, no necesitas razonarlo mucho. Porque dice, Jesús está platicando con varias personas ahí, en ese pasaje, y les dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Tú y yo no somos más que Cristo, ¿eh? Si Cristo nació, si Cristo vino a hacer la voluntad de Dios, porque tú y yo nos creemos con el derecho de hacer nuestra voluntad. ¿Quién te dijo que tú puedes hacer tu voluntad? Si el maestro de siervos, Jesús, no la hizo. Jesús es nuestro maestro. Jesús dio la vida por ti y por mí.
Jesús no se fijó en si eres chaparro, güero, negro, si eres gordito, si eres flaco, si eres inteligente o no eres inteligente. A todos nos dio inteligencia, quiero que sepas. Tú la puedes desarrollar, la puedes potenciar. Pero ¿sabes qué he aprendido en este camino? Que si yo invierto mis habilidades en el reino, Él puede hacer de ti algo mucho mejor que lo que tú has pensado ser. Yo solamente estudié un semestre de química y un semestre de física. Yo no soy física ni química. Yo lo único que hago es tomar un versículo, sentarme, entender el versículo, porque no busco primero el experimento, sino entiendo el versículo y lo estudio. Y Dios me da lo que tengo que hacer. Un domingo antes en la alabanza me dijo qué experimento tenía que hacer en el campamento. Ustedes no saben que en la noche que lo estaba preparando, que lo estaba ensayando, no me salió. Lo hice 3 veces en mi casa y en la noche en el campamento no me salió. Afortunadamente había un cuartito donde me dijeron que me podía dormir para que no me durmiera en las tiendas de campaña, para que estuviera más cómoda. Y en ese cuartito tuve que llegar y decirle que estoy haciendo mal. Dime qué estoy haciendo mal. Dime por qué si lo hice en mi casa y entendí el principio, ¿por qué no sale? Porque no me sale porque tú no quieres que salga. Algo estoy haciendo que no debo hacer porque no sale. Lo tuve que repasar varias veces. Entendí la mitad de lo que ya quisiera. Y hasta el otro día, cuando Edgar sentó a los niños y estudiaron un pasaje de la Biblia, entendí la otra mitad. Genaro te dijo el domingo, ¿quieres una vida excitante? Sirve. Exactamente sentada, escuchando lo que estaban viendo del pasaje, hablaron de los dones. Y cuando escuché la palabra dones, fue que entendí cómo tenía que terminar el experimento. El experimento salió como Dios quiere, no como yo quiero. Los experimentos salen con el fin que Dios tiene diseñado para hacerlos entender al niño un principio, no mis principios. Yo he tenido que desarrollarlo, yo he tenido que estudiarlo, yo he tenido que ofrecerlo. Yo he tenido que ofrecer mi inteligencia y decirle, Dios, yo no soy más inteligente que tú. Úsame. Yo he tenido que aprender que tengo que invertir más tiempo. No el mismo tiempo que yo utilizaba cuando tenía 1 o 2 años de ser creyente. A veces nos quedamos atorados en eso. Con 5 minutos. Pues con 10 está bien. No. Cuando eres bebé necesitas una cantidad de leche, pero cuando eres un niño de 2 años necesitas otra cantidad y otros alimentos. Y cuando eres escolar necesitas de otra alimentación, y si eres un deportista necesitas de otros alimentos. ¿Tú quieres servir? ¿El anhelo de tu corazón es servir? Sirve, dale tu tiempo, dale tus talentos, dale tus habilidades. ¿Y sabes qué otra cosa? Dale tu dinero. Tienes que invertir dinero. No solo el diezmo, porque el diezmo no es tuyo, ese no lo estás invirtiendo. Tienes que saber invertir. Y tú me dices, bueno, ¿y tú cómo has invertido tus talentos en el reino?
Muchos años con otras doctoras, con Elvira, fui a Colima y mis habilidades como médico las invertí ahí. El viaje lo costeábamos nosotros. Tú no le das, tú no inviertes en Dios y nada lo pierdes. Dios lo tiene en cuenta. Invierte tu vida y entonces Él la cambiará. No es fácil cambiar, no es fácil un cerebro transformarlo. Y menos cuando tienes 23 años, ¿eh? No es fácil. ¿Sabes cómo lo cambias? Ve a Romanos 12:2. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. Fíjate que no dice siglo XIX, XX o XXI. Dice este siglo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este libro tiene la voluntad agradable y perfecta si estás casado, agradable y perfecta si eres soltero, agradable y perfecta si eres un abuelo, si eres una abuela, si eres un niño, si eres una niña, una señorita. Solo pasando tiempo aquí puedes encontrar su voluntad. Y tú dices, ay, bueno, tú eres doctora y a lo mejor pues tenías muchas habilidades, pero yo pues no soy nada, yo apenas estudié esto, aquello. Dios no menosprecia a las personas. Dios no te llama porque tengas un título. Dios no te llama porque seas guapo o porque seas muy inteligente según tú. De mis primeras clases, una vez, era como mi tercer clase que daba a los niños. Terminé la clase y dije, ay, Patricia, mejor dedícate a otra cosa en el servicio de Dios. Para esto no sirves. Me salí del salón y me senté en una banca que había a un lado. Y estaba yo ahí tristeando, diciendo, ay, pues, ¿para qué me ocupará Dios? Y llega un niño que se llama Cálex, yo me imagino que todavía debe estar vivo. Se para y me dice, maestra, buenas noches. Le dije, buenas noches, Cálex. Me dice, quiero que sepas una cosa. Me impactó tu clase. Es más, muchas gracias por tu clase. Dios busca tu corazón. No busca tus talentos. No busca tu inteligencia. Dios busca tu corazón y te puede usar. Te puede usar de muchas maneras. Dios puede hacer de ti un instrumento excelso, agradable, aun si te falta una pierna, aun si te falta un ojo. Yo tengo parejas que son creyentes y que van ahí porque tienen un niño con síndrome de Down, porque tienen un hijo con un defecto, porque perdieron una pierna. Y cuando entran y escuchan que estoy escuchando alabanzas, se derriten los papás. Le dan gracias. Es necesario que haya más siervos. No te fijes en tu condición. La gente necesita de gente.
que le sirva a Dios, que sirva a Dios y que tú seas un instrumento para que le lleves consuelo a alguien, para que le lleves una palabra a alguien. No te fijes en lo que eres. Si te fijas o admiras a personas que tienen un gran ministerio, no te fijes en lo que hacen en el ministerio. Fíjate cómo es su corazón, cómo ha sido su corazón para llegar al punto de ese ministerio. Dice que encomiendes a Dios tus caminos y Él hará. Tú no te compliques la existencia de ver cómo. Tú solamente encomiéndale a Él tus caminos y Él lo hará. Él se encargará. Por último, a mí me funciona. Ha sido el 80% de lo que yo hago para Dios, de lo que a mí me complace hacer para Dios. Yo le alabo. Los que estaban ahí el domingo se dieron cuenta que no tengo un privilegio de voz, menos si estoy emocionada. Pero la sencillez y el corazón con que lo hago es lo que me hace ser un instrumento de acuerdo a la voluntad de Dios. Tú no les viste las caras a los niños. Yo me quedo con esas caras. Yo me quedo con sus ojos extasiados de unos minutos o unos segundos donde la gracia de Dios les tocó. Papá, mamá, ¿no te has preguntado por qué tantos meses todas las predicaciones terminan hablando de los hijos? Es el ejército que Dios necesita y que está preparando. Johnny te dijo hace unos 8 días que de tus hijos iban a salir los próximos pastores misioneros. Te hago una pregunta, papá. ¿Tú te gozas con la presencia de tus hijos? ¿Tú te gozas con estar con ellos? Yo, los domingos, créeme que me harto de gozarme. Créeme que yo los disfruto y los disfruto más porque te los tengo que entregar en 1 hora. Pero los disfruto a rabiar. Yo me gozo con sus cosas que dicen, con las ocurrencias que tienen, con su inquietud, con sus berrinches. Me gozo cuando puedes pararte delante de un niño emberrinchado y lo logras calmar. ¿Tú te gozas con tus hijos? Si tú te gozas con tus hijos, puedes venir a este libro y encontrar cómo hago que me obedezca, cómo hago que me entienda, cómo hago que lea, cómo hago que se interese en las cosas de Dios. Si tú te gozas en este libro, si tú le buscas, si tú te desarrollas como un siervo, créeme que tu hijo, viéndolo a diario, va a aprender a ser un siervo. ¿Tú te has fijado en las esquinas la gente que vende cosas y que tiene hijos? Yo no he visto mayor obediencia, ¿eh? Tú ves los niños cómo corren alrededor de los árboles, pero no se acercan ni siquiera a la banqueta. Y ellos no tienen, los papás no tienen que voltear para estarles llamando la atención, para que no se vayan a bajar, para que no les pase un accidente. ¿Te has preguntado por qué hay familias de médicos, familias de abogados, familias de empresarios? Porque lo viven. Porque en tu hogar no pueden vivir una vida como de siervos. Solamente así puedes enseñar a tu hijo.
Gózatelos aquí el domingo. Desde que los niños están aquí el domingo, créeme que casi salto. No puedo saltar porque tengo una rodilla lastimada, pero mi objetivo antes de que termine este año es que volver a danzar. El diablo no me va a quitar el gozo de volver a brincar. ¿Por qué tú no eres tan sencillo como ellos? ¿Por qué no cantas? ¿Por qué no levantas tus manos? ¿Por qué no te complaces en la alabanza? Yo quisiera que meditaras el versículo que te dije, donde Jesús dice, yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Servir es lo máximo. ¿Qué dijiste? ¿No iba a haber lección objetiva? Sí. Esta navaja sirve para muchas cosas. Puede ser un arma letal o puede ser un arma de salvamento si te encuentras en una selva. Tú decides qué ser. Si te dejas guiar, si tomas una vida de siervo o haces tu voluntad. Cada cosa que está hecha aquí tiene una función. Tú y yo tenemos una función en el reino, pero solamente guiados por Dios. Quisiera hacer una oración. Dios, te damos gracias porque eres bueno, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Dios. Danos hambre y sed de justicia. Enséñanos a ser mejores siervos. Guárdanos de todo mal, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias.